La luz de la mañana en el Upper East Side nunca es solo luz. Es un resplandor calculado y filtrado que golpea los pisos de caoba de nuestro ático con una precisión que parece casi quirúrgica. Yo estaba allí sentada, mis dedos recorriendo el borde frío y condensado de una copa de cristal, observando cómo las motas de polvo danzaban en el silencio. Era el tipo de silencio que tenía peso, una presión que me apretaba los tímpanos hasta que podía oír el latido frenético de mi propio corazón. Julian estaba en la otra habitación, el sonido suave y rítmico de su maleta, el cierre de cremallera del cuero, el crujido de camisas blancas almidonadas actuando como un metrónomo para mi inminente crisis. Me había dicho que era Seattle, un gran proyecto de infraestructura, había dicho, algo sobre un rascacielos sostenible que redefiniría el skyline. Me miró directamente a los ojos cuando lo dijo, su mirada firme, su voz sin siquiera un parpadeo de duda. Ese era el Julian Thorne que yo había construido. Había tomado a un hombre que no tenía más que un título y un hambre en la mirada y lo había convertido en el arquitecto del siglo usando el nombre de mi padre y el oro viejo y desgastado de mi familia. El sobre todavía estaba en la isla de mármol de la cocina, escondido bajo una pila de revistas arquitectónicas brillantes. Era un error, un pequeño desliz burocrático que eventualmente quemaría mi mundo hasta las cenizas. Era una póliza de seguro de hogar para una propiedad que yo no reconocía. La dirección no estaba en Seattle, ni siquiera estaba en Nueva York, estaba en Malibu. La Concha Azul, lo llamaba el documento. Una mansión de $5 millones al borde del Pacífico, registrada bajo una empresa holding que yo sabía, con una certeza enfermiza, estaba ligada a nuestro fideicomiso privado. Mi fideicomiso, el dinero que mi abuelo había apartado para el legado Vanderbilt. Recuerdo cómo se sentía el papel entre mis dedos, crujiente, oficial y frío, tan frío que me quedé parada allí durante 20 minutos con el aroma del café Blue Mountain tan caro que Julian amaba tanto llenando el aire, sintiendo como si me estuviera desvaneciendo. Me sentía como un fantasma rondando mi propia cocina. Julian entró entonces, oliendo a sándalo y éxito. Se veía perfecto, como siempre, su traje azul marino hecho a medida, ocultando el corazón de un hombre que me di cuenta que no conocía en absoluto. No vio el sobre, solo vio la nuca mía, la quietud de mi postura. Me rodeó con sus abrazos, su aliento cálido contra mi cuello, y por un segundo quise recostarme. Quise creer la mentira porque la verdad era una pared de vidrio dentado por la que no estaba lista para pasar. Susurró que me extrañaría. Susurró que 3 meses era demasiado tiempo para estar separados, pero que el proyecto de Seattle aseguraría nuestro futuro por la próxima década. Nuestro futuro. La palabra se sentía como un insulto. Me quedé en silencio, mis ojos fijos en una pequeña grieta en el mármol que nunca había notado antes. ¿Cuántas otras grietas había? ¿Cuánto de nuestro matrimonio era solo una fachada sostenida por mi silencio y su encanto practicado? Se fue al mediodía. El sonido de la pesada puerta de roble cerrándose de golpe se sintió como un disparo en el cavernoso apartamento. No me moví por mucho tiempo, solo escuché el zumbido del ascensor llevándolo abajo a la calle, donde un auto negro lo esperaba para llevarlo a JFK, o eso se suponía que yo pensara. Sabía que no iba al aeropuerto de Nueva York, probablemente iba a un terminal privado, tal vez Terbarrow, donde las reglas eran diferentes y los ojos eran menos. Caminé hacia su estudio, mis pies descalzos silenciosos sobre las alfombras de seda, el aroma o viejo y el scotch caro, el aroma de un hombre que pertenecía. Me senté en su silla de cuero, la que le había comprado para nuestro 5º aniversario, y sentí la inmensa y asfixiante ironía de todo eso. Abrí su laptop secundaria, la que pensaba que yo nunca tocaba. Sabía la contraseña. Era la fecha de nuestra boda. Fue un cuchillo en las costillas darme cuenta que usaba el día en que juró honrarme como llave para la bóveda de sus traiciones. La sincronización de iCloud fue el clavo final.
Hombres como Julian son brillantes en el panorama general, pero a menudo pasan por alto el lazo digital que ata sus dispositivos. Abrí el stream de fotos y mi aliento se cortó. Había fotos de esa misma mañana, tomadas apenas una hora antes de que me abrazara al despedirse. No estaba en traje, estaba en una camisa de lino, relajado, sonriendo a la cámara con una calidez que no había visto en años. Y allí estaba Elena Vance, mi antigua asistente, la chica que había contratado porque parecía tan ansiosa, tan brillante, tan inofensiva. Estaba parada en una cocina bañada por el sol, su mano reposando sobre un vientre prominente y redondeado. Se veía radiante, se veía como si poseyera el solar. Había una carpeta titulada Nuestro pequeño ángel. Hice clic, mis manos temblando tan violentamente que casi dejo el mouse. Entranó había ecografías, 12 semanas, 20 semanas, 28 semanas. Bajo cada una, Julian había escrito notas. El pequeño arquitecto de papá. No puedo esperar a conocerte, Leo. Sentí un dolor físico visceral en el estómago, un calambre tan intenso que tuve que doblarme. Habíamos intentado por años. Había soportado las agujas, las hormonas, la frialdad clínica de las clínicas de fertilidad, los viajes silenciosos en auto cada ciclo fallido. Él había tomado mi mano y me había dicho que no importaba, que yo era suficiente. Pero mientras yo lloraba a los hijos que nunca tuvimos, él estaba plantando un jardín en la tierra de otra. Había estado construyendo una vida secreta por casi un año justo bajo mis narices, usando mis recursos para financiar un santuario para su amante y su hijo bastardo. Seguí desplazándome. Había fotos de la casa en Malibu, la Concha Azul. Era hermosa de una manera que dolía mirarla. Vidrios de piso hasta techo, arena blanca, el azul infinito del Pacífico. Era una maestría de arquitectura, probablemente diseñada por Julian mismo, una carta de amor en vidrio y piedra a una mujer que no era su esposa. Vi fotos de ellos en la terraza, Elena envuelta en un chal de cashmere, Julian acarreando una botella de champán. Se veían como una familia, se veían como la realidad por la que había rezado cada noche durante una década. Me di cuenta entonces de que no era solo una esposa engañada, era una financista que había sido robada. No solo había llevado su corazón a otro lado, había sifoneado sistemáticamente millones de las cuentas Vanderbilt para construir este universo alternativo. Había tratado el legado de mi familia como un cajero automático personal para su infidelidad. ¿Cómo no lo vi? Las noches tarde en la oficina que no eran sobre planos, las visitas de fin de semana a sitios que siempre coincidían con el tiempo libre de Elena, la frialdad sutil que se había colado en nuestra cama como una niebla de invierno. Me había culpado a mí misma, había culpado al estrés del negocio, a la decepción de la infertilidad, al peso de mis propias expectativas. Había intentado más duro, había comprado ropa más cara, planeado vacaciones más elaboradas, apoyado cada uno de sus caprichos profesionales. Había sido la perfecta society de Nueva York, la perfecta socia de negocios, el perfecto ancla, y todo el tiempo él estaba esperando el momento justo para cortar la cuerda y dejarme a la deriva en el abismo. Caminé hacia la ventana y miré el skyline de Nueva York. La ciudad se veía gris, indiferente, una jungla de concreto construida sobre los huesos de personas que habían sido traicionadas antes que yo. Pensé en la llamada que hizo justo antes de irse. Escuché un fragmento. Estaba hablando con su abogado, o quien yo pensaba que era su abogado. Dijo: «Harrison, manténlo en silencio. Mi esposa no debería saber nada». Pensaba que era tan astuto. Pensaba que yo todavía era la mujer frágil en luto que no podía manejar la verdad. No sabía que la sangre Vanderbilt en mis venas no era solo azul, era fría. Era la sangre de hombres que construyeron imperios sabiendo exactamente cuándo golpear. Tomé mi teléfono. Mi pulgar se detuvo sobre el contacto de Harrison Sterling. Harrison había sido el abogado de mi padre por 40 años. Sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos, dónde se escondía cada secreto.
Era más que un abogado, era el arquitecto de la protección de nuestra familia. Marqué el número. El sonido del timbre era lo único en la habitación. Cuando contestó, su voz era como whisky añejo, suave, profunda y completamente confiable. No preguntó cómo estaba, me conocía lo suficiente para oír el cambio en mi respiración. Harrison, dije, mi voz sonando como si perteneciera a alguien más, alguien mucho mayor y mucho más peligroso. Necesito que escuches con mucha atención. Harrison está camino a Malibu. Él cree que está empezando una nueva vida en un lugar llamado La Concha Azul. Cree que gastó mi dinero para comprar un trono para su amante. Quiero que todo se detenga. Quiero las cuentas congeladas. Quiero que la escritura de esa casa sea puesta en un vacío legal. Y, Harrison, hice una pausa, una sola lágrima fría finalmente escapando y rodando por mi mejilla. Quiero que él se entere por ti. No hoy, no mañana. Quiero que se acomode. Quiero que se sienta seguro. Quiero que crea que ha ganado. Y luego quiero que le quites el piso de debajo de los pies. Hubo una pausa en el otro lado de la línea. Pude oír la pluma de Harrison garabateando en un bloc. «Entendido, Victoria», dijo suavemente. «Empezaré el papeleo inmediatamente. ¿Hay algo más?» Miré las fotos del bebé en la pantalla. El pequeño niño llamado Leo que se parecía tanto a Julian que me dolía la garganta. «No», susurré. «Solo dile al personal que prepare el auto. Me voy a la finca de mi padre en los Hamptons. Necesito estar entre cosas que son viejas y permanentes. Necesito recordar quién era antes de convertirme en la esposa de Julian Thorne». Colgué y me quedé parada en medio del estudio, el sol moviéndose lentamente por la habitación. El dolor todavía estaba ahí, un latido sordo y palpitante en el centro de mi pecho, pero estaba siendo lentamente encerrado en una capa de hielo. No iba a gritar, no iba a tirar su scotch caro contra la pared, ni destrozar sus trajes a medida. Eso sería demasiado fácil, eso sería lo que él esperaba de una mujer en mi posición. No, iba a ser la arquitecta silenciosa de su ruina. Él quería una villa al lado del mar, yo me aseguraría de que se convirtiera en su prisión. Él quería un legado con otra mujer, me aseguraría de que no tuviera ni un centavo para dejárselo. Caminé hacia el dormitorio, la habitación donde habíamos susurrado secretos y hecho planes que eran todas mentiras. Miré la cama deshecha, la marca en su lado del malchón todavía visible. Se sentía como una cena de crimen. Tomé mi maleta de cuero vintage y empecé a empacar. No todo, solo lo esencial. Mis joyas, mis documentos legales, las pocas cosas que realmente me pertenecían. Dejé los vestidos caros que él me había comprado, los zapatos, los bolsos, todos eran símbolos de mi cautiverio. Al salir del apartamento no miré atrás. El silencio ya no era pesado, era un arma. Volví a ser Victoria Vanderbilt, y por primera vez en 10 años me di cuenta de que no necesitaba a un hombre para construir una vida. Era yo la que poseía la tierra, el dinero y el poder. Julian Thorne era solo un inquilino, y su contrato de arrendamiento acababa de ser cancelado. El viaje a los Hamptons fue largo y solitario. El gris atlántico se extendía a mi derecha, las olas conchando contra la costa con una violencia sin sentido y repetitiva. Pensé en la primera vez que llevé a Julian a la finca. Estaba tan impresionado, tan ansioso por complacer a mi padre. Miró los vastos jardines y la mansión enorme y vi el hambre en él. Pensé que era ambición por nosotros. No me di cuenta de que era un plano para mi reemplazo. Llegué a las puertas mientras el sol se ponía. Las largas sombras de los robles se extendían por el camino como dedos esqueléticos. Esta era mi fortaleza. Era donde los Vanderbilt nos retirábamos cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso o demasiado traicionero. Bajé del auto y sentí el aire salado golpear mi rostro. Era frío, mordiente y honesto. Subí los escalones de piedra, mis tacones resonando contra el granito, y sentía los fantasmas de mis ancestros dándome la bienvenida a casa. Ellos sabían de traición, sabían del costo del poder. Entré al gran vestíbulo, los retratos de mi padre y mi abuelo mirándome desde arriba con ojos inflexibles.
No era la esposa rota que habían visto en el funeral de mi orgullo. Era mi hija. Me senté en el escritorio de caoba de la biblioteca y abrí mi laptop. Tenía mucho trabajo que hacer. La parte 1 de la vida de Julian había terminado. La parte 2 estaba por comenzar, y yo era la que sostenía la pluma. El viaje a través de los escombros de un corazón destrozado es solitario, marcado por la realización de que las personas que más amamos son a menudo las que menos conocemos. En la estela de una traición tan profunda, es fácil sucumbir a la oscuridad de la desesperación, pero es en esas mismas profundidades donde encontramos el acero dentro de nuestras almas. Tuve que aprender que mi valor nunca estuvo atado a su lealtad y que el legado de mi familia era un escudo, no una carga. La sanación no es la ausencia de la cicatriz, sino la fuerza para llevarla como una insignia de supervivencia, encontrando luz en la resolución silenciosa de reclamar mi propia historia y emerger del trauma no solo restaurada, sino transformada. La tinta era negra, espesa y permanente, muy parecida a la oscuridad que se instaló sobre la biblioteca mientras miraba el informe financiero que Harrison había enviado en un maletín anodino. Me senté en la silla alta de terciopelo que había pertenecido a mi padre, el olor a papel viejo y sal marina girando a mi alrededor, pero todo lo que podía saborear era el sabor metálico de sangre vieja. El viento del Atlántico azotaba los cristales de las ventanas de la finca de los Hamptons, un sonido inquieto y enojado que coincidía con el ritmo de mis pensamientos. Julian estaba en Malibu ahora. Casi podía verlo de pie en esa terraza de paredes de vidrio, respirando el aire del Pacífico, pensando que finalmente había ascendido al trono que había estado tallando de mis costillas durante 10 años. Probablemente pensaba que yo todavía estaba en el ático, llorando en las almohadas de seda que me había comprado con mi propio dinero. No se daba cuenta de que cada segundo de su libertad era un préstamo que yo estaba a punto de cobrar. Volteé la página del informe, mis ojos borrosos al ver las cifras. $4.200.000. No era solo una suma global, era una cosecha sistemática. 100.000 aquí por una tarifa de consultoría a una empresa fantasma en Delaware, 50.000 allá por suministros arquitectónicos en Italia. Me había estado sangrando centavo a centavo, mes a mes, por casi 3 años. Cada vez que me miró a los ojos y me dijo que estaba trabajando hasta tarde para asegurar nuestro legado, en realidad estaba forjando las llaves de su propio reino. Y luego vi su nombre enterrado en una lista de gastos de nómina para una firma de diseño desaparecida, Elena Vance. Mi mente retrocedió a hace 3 años, al día en que Elena entró en nuestras vidas. Recuerdo cómo el sol golpeaba su cabello rubio en el lobby de Thorne y Vanderbilt. Se veía tan joven, tan dolorosamente sincera en su blazer barato y tacones gastados. Yo fui la que la contrató. Recuerdo a Julian de pie junto a la ventana de su oficina, de espaldas, mientras yo la entrevistaba. Me gustó su espíritu. Me gustó cómo hablaba de arquitectura como si fuera una religión. Pensé que estaba siendo una mentona. Pensé que le estaba dando a una joven brillante la oportunidad que yo nunca tuve que trabajar porque tenía mi apellido. Es una aprendiz rápida, Julian, le dije esa noche mientras estábamos en la cama. Apenas levantó la vista de su iPad, su voz un murmullo bajo y desinteresado. Si tú lo dices, Victoria, confío en tu juicio. El recuerdo ardía como mentira. Había invitado a una vivera a mi jardín y le había entregado el sol. Recordé las pequeñas cosas ahora, los detalles que había descartado como camaradería profesional, la forma en que Elena le traía su mezcla específica de café sin que él pidiera, la forma en que se quedaba hasta tarde organizando sus planos y cómo el humor de Julian era más ligero cuando finalmente llegaba a casa.
Recordé una cena que organizamos para los miembros de la junta. Capté a Elena mirando el retrato familiar Vanderbilt en nuestro comedor. Había hambre en sus ojos que confundí con ambición. Pensé que quería ser como yo. No me di cuenta de que planeaba reemplazarme. Miré una foto que Harrison había incluido en el archivo, una toma de vigilancia de hace 6 meses. Era Julian y Elena en un parque en Brooklyn, a largo de los ojos curiosos del Upper East Side. Él sostenía su mano. Su pulgar acariciaba sus nudillos de una manera que no había hecho conmigo en años. Se veían como una pareja de comercial de joyería. Y luego estaba el niño, el bebé Leo. La realización me golpeó de nuevo, una nueva ola de náusea que hizo girar la habitación. Mientras yo estaba acostada en mesas de examen frías, con las piernas en estribos, rezando por un milagro que nunca llegó, Julian ya era padre. Había sostenido a un bebé que no era mío, mientras yo todavía lloraba al fantasma del que perdimos. Había mirado a Elena con el orgullo que yo había estado muriendo por ver en sus ojos durante una década. Cada inyección de hormona, cada lágrima que derramé por una prueba de embarazo negativa, cada viaje silencioso a casa desde la clínica, él solo estaba esperando que terminara para poder volver a su verdadera familia. El informe mostraba que Julian había usado el fideicomiso Vanderbilt para pagar las facturas médicas de Elena. La Concha Azul no era solo una casa, era una recompensa por darle el hijo que yo no pude. Miré los planos de la casa en Malibu. Era una obra maestra, pero era un robo. Había usado el estilo característico de mi padre, los voladizos amplios, los patios ocultos, la forma en que la luz interactaba con la piedra. Había robado la estética de mi familia para construir una tumba para mi matrimonio. Era la humillación definitiva. No era solo un infiel, era un plagiarista de mi alma. Tomé el teléfono del escritorio, mis dedos temblando mientras marcaba el número de Julian. No tenía intención de hablar, solo quería oír el sonido de su mundo. Sonó 3 veces antes de que contestara. El ruido de fondo era inconfundible, el sonido de olas y el grito lejano de una gaviota. «Hola», dijo, su voz relajada, flotante, era la voz de un hombre que creía que el océano le pertenecía. Escuché una risa de mujer a lo lejos, un sonido alto y musical que reconocí como el de Elena, y luego un llanto corto y agudo, el llanto de un bebé. Contuve la respiración. El silencio en la biblioteca de los Hampton se sentía como un sudario. Julian suspiró, un sonido de pura satisfacción. «Elena, cariño, ¿puedes revisar a Leo? Creo que se está despertando». Cerré los ojos, la imagen de ellos en esa casa bañada por el sol quemándose en mis retinas. Ni siquiera revisó la identificación de la llamada. Era tan arrogante, tan convencido de su propia brillantez, que no pensaba que yo alguna vez lo encontraría. Colgué sin decir una palabra. Mi corazón ya no se estaba rompiendo, se estaba cristalizando. Llamé a Harrison de nuevo. Lo escuché, dije, mi voz tan fría como el Atlántico afuera. «Está allí con ella y el niño». «Lo sé, Victoria», dijo Harrison, su voz firme. «Hemos rastreado las transferencias a un contratista local en Malibu. Ha estado gastando mucho en la guardería. Murales pintados a mano, muebles italianos. Está anidando con tu dinero. Quiero que desaparezca, Harrison. Todo». Me levanté y caminé hacia la ventana, viendo la luz de la luna bailar en el agua nebra de la bahía. Quiero que la Concha Azul sea puesta en escrow inmediatamente. Quiero que la empresa Holding sea investigada por fraude. Y Julian, quiero que descubra que sus tarjetas de crédito son inútiles la próxima vez que intente comprar una botella de champán para celebrar su nueva vida. Quiero que sienta las paredes cerrándose exactamente como yo las sentí cuando estaba atrapada en la clínica de fertilidad. «Ya está en marcha», Harrison respondió. «Las cuentas Vanderbilt están siendo aisladas mientras hablamos.
Para mañana por la mañana, Julian Thorne será un hombre con una casa de 5 millones que no puede entrar y un saldo bancario de 0. Pero, Victoria, necesitas estar preparada. Él peleará. Intentará usar el contrato matrimonial en tu contra. El contrato matrimonial fue construido bajo la suposición de un matrimonio. Lo que tuvimos no era un matrimonio, era un esquema de malversación a largo plazo. No me amaba Harrison, amaba la bóveda bancaria a la que yo estaba atada. Si él quiere pelear, dile que lo veré en la corte, pero recuérdale que soy una Vanderbilt. No solo ganamos, borramos. Colgué y caminé hacia el balcón. El aire de la noche era helado, la niebla salada picando mis cachetes. Pensé en Elena Vance, pensé en la chica que había mentoreado, con la que había compartido almuerzos, a la que había confiado mis horarios y mis secretos. ¿Cuántas veces había estado en mi cocina y me había sonreído sabiendo que llevaba el hijo de mi marido? ¿Cuántas veces me había visto llorar por un ciclo de FEB fallido y me había ofrecido un pañuelo? Todo el tiempo pensando en la guardería que Julian estaba construyendo para ella en California. La profundidad de esa traición era un peso físico, una piedra fría en el centro de mi pecho. No solo me habían robado dinero, me habían robado tiempo, 10 años de mi vida perdidos, pero mientras estaba allí mirando la vastedad del océano, el peso comenzó a cambiar. La rabia, la vergüenza de haber sido la tonta, empezó a quemarse dejando algo más duro y más peligroso en su lugar. No era la víctima de esta historia, era la arquitecta de su final. Julian pensaba que era él quien diseñaba cosas hermosas, pero había olvidado quién proporcionaba la tierra y los cimientos. Volví adentro y me senté en el escritorio. Abrí un documento nuevo en mi laptop. No más lágrimas, no más y sí. Empecé a redactar el comunicado de prensa que sería enviado a todas las firmas arquitectónicas del país. Julian Thorne no solo iba a quedar pobre, iba a ser un paria. Me aseguraría de que su nombre fuera sinónimo de traición y robo. Pasé el resto de la noche trabajando, el brillo de la pantalla la única luz en la enorme casa. Me sentía como un general preparando un asedio. Cada transacción que rastreaba, cada mentira que descubría, era otro ladrillo en la pared que estaba construyendo alrededor de él. Encontré una cuenta secreta que había abierto para los gastos personales de Elena. Le había estado comprando joyas, piezas de Cartier, Tiffany, más caras que cualquier cosa que me hubiera comprado a mí. Miré los recibos y me reí. Fue un sonido hueco y dentado que resonó en la biblioteca vacía. Era tan predecible, estaba interpretando el rol del proveedor, el gran hombre, usando la riqueza de mi familia para impresionar a una chica de la mitad de su edad. A las 4 de la mañana, la primera fase del contraataque estaba completa. Harrison había confirmado que la propiedad de Malibu ahora estaba bajo una nube ledal que tomaría años resolver. Julian se despertaría mañana en una casa que no era legalmente suya, en una vida que no podía pagar, con una mujer que solo lo había amado por la sombra que proyectaba, una sombra que en realidad era mía. Cerré la laptop y caminé hacia la ventana. El cielo empezaba a volverse un púrpura pálido y magullado. La primera luz del amanecer golpeaba las olas. Pensé en el niño de nuevo, Leo. Me pregunté qué tipo de hombre crecería, criado en los escombros del ego de su padre. Sentí un pang momentáneo de tristeza por el niño, atrapado en el fuego cruzado de una guerra que no pidió. Pero luego recordé las fotos de Julian sosteniéndolo, la forma en que miraba al niño con un amor que nunca me había mostrado a mí. Ese amor estaba construido sobre una base de robo. Era una hermosa mentira y tenía que ser desmantelada. Caminé a la cocina y me preparé una taza de café negro, no la mezcla Blue Mountain que le gustaba a Julian, sino un tostado fuerte y amargo que se sentía honesto. Me paré en el mismo lugar donde mi padre había estado cada mañana por 50 años.
mirando la finca Vanderbilt. Una vez me dijo que lo único más peligroso que un hombre con todo por perder es una mujer que ya ha perdido todo y se da cuenta de que todavía está de pie. Yo todavía estaba de pie. El dolor estaba allí, un fantasma en las esquinas de mi mente, pero ya no estaba en control. Yo era la arquitecta silenciosa. Yo era la que poseía la tierra. Y mientras el sol finalmente rompía el horizonte, proyectando un largo camino dorado sobre el agua, sabía que la tormenta que Julian había empezado finalmente llegaba a Malibu. El viaje a través de los escombros de un corazón destrozado es solitario, marcado por la realización de que las personas que más amamos son a menudo las que menos conocemos. En la estela de una traición tan profunda, es fácil sucumbir a la oscuridad de la desesperación. Pero es en esas mismas profundidades donde encontramos el acero dentro de nuestras almas. Tuve que aprender que mi valor nunca estuvo atado a su lealtad y que el legado de mi familia era un escudo, no una carga. La sanidad no es la ausencia de la cicatriz, sino la fuerza para llevarla como una insignia de supervivencia, encontrando luz en la resolución silenciosa de reclamar mi propia historia y emerger del trauma no solo restaurada, sino transformada. El silencio que envié a través del continente no era una ausencia de sonido, sino una presencia de peso. Era una manta crítica y asfixiante, drapeada desde las costas bañadas por el sol de Malibu, desde los grises acantilados azotados por la lluvia de los Hamptons. Me senté en la oscuridad de la biblioteca de la finca, la única luz viniendo del brillo ámbar de la chimenea y el parpadeo azul de la pantalla de mi laptop. Harrison me estaba enviando actualizaciones en tiempo real a través de un canal seguro. No estaba viendo solo un matrimonio terminar. Estaba viendo un organismo biológico siendo privado de oxígeno. Julian era el organismo, y mi riqueza era el aire que había olvidado que no poseía. Imaginé que se despertaba en esa casa de vidrio, la concha azul, sintiendo el primer verdadero frío del abismo que había abierto bajo sus pies. Habría caminado hacia la máquina de espresso, la que sabía que costaba $6,000, y esperado que la cafeína arrancara su día de hermosas mentiras. No tenía idea de que mientras dormía, las paredes digitales de su fortaleza habían sido reemplazadas por hielo. La primera grieta en su mundo apareció a las 10 de la mañana, hora del Pacífico. Harrison tenía un equipo en el terreno, sombras moviéndose bajo el brillante sol de California. Julian había llevado a Elena a una boutique de artículos para bebés de lujo en Santa Mónica. Podía verlo perfectamente. La madera blanqueada, el aroma a lavanda y algodón caro, la música suave diseñada para hacer que los futuros padres sintieran que su amor era la única moneda que importaba. Había elegido una cuna de caoba tallada a mano, una pieza que era más escultura que mueble. Había sonreído a la vendedora, esa sonrisa practicada de arquitecto que prometía estabilidad y visión. Había metido la mano en su billetera de piel de cocodrilo y sacado la tarjeta Centurion negra, la que estaba ligada a la cuenta principal Vanderbilt, la que era su cordón umbilical a mi vida. La declinación fue inmediata. La vendedora, educada y pulida, lo intentó una y otra vez. Pude sentir la confusión de Julian a través de los fríos datos en mi pantalla. Habría reído para quitarle importancia, hecho una broma sobre los bancos de Nueva York y sus alertas de fraude demasiado sensibles. Habría sacado una segunda tarjeta, luego una tercera. Una por una, el plástico se convirtió en fragmentos inútiles en su mano. El fideicomiso Vanderbilt no solo congeló sus cuentas, borró su existencia de la red financiera. Harrison lo había cronometrado con una crueldad quirúrgica que me encontré admirando. Julian Thorne,
El hombre que diseñaba rascacielos ni siquiera podía comprar una manta para el hijo que había escondido de mí. Me recosté en la silla, la niebla salada del Atlántico golpeando el vidrio detrás de mí, y sentí una chispa dentada de satisfacción. No era alegría, era el frío consuelo de la física. Para cada acción, una reacción igual y opuesta. Luego vinieron las llamadas. Mi teléfono estaba en el escritorio de caoba, vibrando con una intensidad rítmica desesperada. Julian Thorne. El nombre parpadeaba en la pantalla una y otra vez, un fantasma digital suplicando reingreso. No contesté, ni siquiera lo silencié. Lo dejé vibrar hasta que la habitación parecía zumbar con su pánico. Quería que sintiera el silencio, quería que entendiera que la mujer que había pasado una década en arreglar sus errores, suavizando sus berrinches y financiando sus sueños, ya no estaba allí. Yo era la arquitecta silenciosa ahora. Cada llamada perdida era otro ladrillo en la tumba que estaba construyendo para su ego. Habría llamado a la oficina después, buscando a su secretaria, buscando una forma de resetear el mundo, pero no obtuvo a su secretaria, obtuvo a Harrison Sterling. Casi podía oír la voz de Harrison a través del cable, suave, profesional y completamente desprovista de misericordia. Le habría informado que su posición en Thorne y Vanderbilt había sido suspendida pendiente a una auditoría interna por ciertas irregularidades. Habría mencionado las empresas fantasmas en Delaware, habría mencionado los millones sifoneados, y luego habría dado el golpe final. La casa en Malibu, la Concha Azul, ahora estaba bajo congelamiento legal. Julian era un intruso en una obra maestra que había robado del alma de mi familia. Me pregunté qué estaba haciendo Elena en ese momento. ¿Todavía sostenía la manta de cachemira? Estaba mirando al hombre que pensaba que era un rey y viendo por primera vez la cáscara hueca debajo. Había cambiado su juventud por una sombra y yo era la que acababa de apagar la luz. Los informes de los investigadores privados eran clínicos. Julian había regresado a la casa de Malibu en un estado de agitación visible. Estaba caminando de un lado a otro en la terraza, las paredes de vidrio que tanto amaba, ahora reflejando nada más que su propia ruina. Estaba gritando al teléfono, su rostro de un púrpura mayugado contra el perfecto azul del Pacífico. Elena estaba adentro, su silueta visible a través de las pinturas de piso a techo, sus manos protectoras sobre su estómago. Estaban atrapados en el paraíso. Los autos en el camino, el Porsche Vantage, el Range Rover, ya no eran suyos para conducir. El personal había sido instruido a irse, la electricidad, el agua, la seguridad, todo estaba ligado a cuentas que ya no reconocían la firma de Julian. Estaba parado en una prisión de 5 millones, rodeado de la belleza que había plagiado de mi vida, y se estaba dando cuenta de que la belleza no tiene valor cuando no puedes pagar el aire dentro de ella. Me levanté y caminé hacia la ventana de la biblioteca, mirando la niebla de los Hamptons. La distancia física entre nosotros era de 3000 millas, pero la distancia psicológica era un abismo infinito. Pensé en los años de gaslighting, cuántas veces me había hecho sentir que yo era la que fallaba, cuántas veces había mirado mis lágrimas por otro ciclo de FIB fallido y suspirado con ese sonido de paciencia cansada que me hacía sentir como una máquina rota. «Está bien, Victoria», decía, su mano en mi hombro sintiéndose como un peso de plomo. «Nos tenemos el uno al otro, eso debería ser suficiente». Pero nunca fue suficiente para él, solo estaba esperando que yo me rompiera para poder reemplazarme con una versión que funcionara como él quería. No quería una esposa, quería un legado, y quería que yo pagara por el privilegio de ser descartada. La rabia, la vergüenza, era una piedra fría y pesada en mi estómago.
Recordé a Elena sentada en mi cocina tomando notas de nuestro calendario social, sus ojos abiertos con lo que pensé era admiración. Le había dado mis bolsos de diseñador viejos, le había dado un bono cuando su madre estuvo enferma, la había tratado como a una hermana, o tal vez la hija que no podía tener, y todo el tiempo ella llevaba el hijo de mi marido, mirando mi casa y mi vida como un conjunto de planos que simplemente podía mudarse. Había visto mi vulnerabilidad como una oportunidad. Habían sentado a mi mesa, respirado mi aire y planeado mi obsolescencia. La profundidad de esa traición era un pozo oscuro y sin fondo. Me di cuenta entonces de que no había sido solo ciega, había sido demasiado amable. Había sido una Vanderbilt tratando de ser una persona, mientras ellos eran depredadores que solo entendían el lenguaje de la casa. Miré el reloj. Era casi medianoche en Nueva York, 3 horas antes en California. Los servidores de proceso llegarían a la Concha Azul en cualquier momento. Harrison había presentado una orden de emergencia. Julian no sería arrestado todavía, no por la malversación, todavía, no, pero sería desalojado. La casa era un activo del fideicomiso Vanderbilt, y el fideicomiso ya no autorizaba su residencia. Me senté de nuevo en el escritorio y abrí una botella del Scotch de 25 años de mi padre. El líquido era dorado oscuro, oliendo a turba y tomillo. Vertí un vaso y brindé por la oscuridad. Julian había querido una vida de lujo y familias secretas. Yo iba a darle una vida de documentos legales y desgracia pública. Iba a asegurarme de que cada vez que mirara a su hijo, recordara que el padre del niño era un ladrón que perdió todo ante la mujer que pensó que podía superar. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez contesté. No dije hola, no dije nada, solo escuché su respiración al otro lado. Era irregular, de pánico, el sonido de un hombre ahogándose en plena vista. «Victoria», susurró, su voz quebrándose. «Victoria, por favor, no sé qué está pasando. Las tarjetas, las cuentas, incluso la casa. Hay hombres aquí, Victoria. Me están diciendo que tengo que irme. Por favor, diles que es un error. Diles quién soy». Tomé un sorbo lento del Scotch, el ardor una sensación bienvenida en el páramo congelado de mi pecho. «Sé exactamente quién eres, Julian», dije, mi voz tan calma como un cementerio en la noche. Eres un inquilino cuyo contrato ha expirado. Eres un arquitecto que olvidó poseer la tierra sobre la que construyó. Y eres un hombre que piensa que $5 millones del dinero de mi padre podían comprarle un alma. «Victoria, escúchame», empezó, su voz subiendo en un tono desesperado. «Elena está embarazada. El bebé necesita un hogar. No puedes hacerle esto a un niño. No eres esa persona. Me amabas». Amé a un fantasma, Julian. Amé una fachada que pagué por mantener. Y en cuanto al niño, hice una pausa pensando en el pequeño niño llamado Leo, el milagro que me había sido negado mientras tú prosperabas en mi miseria. Él tendrá un hogar, solo que no será uno que yo pagué. Si lo amas tanto, Julian, encuentra una forma de mantenerlo sin usar el nombre de mi abuelo. Ve a construir algo que no sea un robo. Ve a ser un hombre que no necesita a una Vanderbilt para decirle que existe. «Eres un monstruo», escupió, el encanto finalmente cayendo para revelar el veneno debajo. «Eres una fría y estéril que piensa que el dinero puede arreglar el hecho de que nadie quiere quedarse contigo. Eres una Vanderbilt, solo eres una cuenta bancaria con pulso». Me reí entonces, un sonido suave y helado que pareció sorprenderme incluso a mí. «Sí soy una cuenta bancaria, Julian, y acabo de cerrar tu cuenta. Adiós, Julian. No te molestes en llamar de nuevo. Harrison manejará el resto de tu vida». Colgué y sentí una repentina y profunda quietud. La vibración se fue, el ruido se fue. Solo estaba el sonido del viento y el crepitar del fuego. Había llegado al centro de la curva en U. Estaba en el fondo absoluto del abismo. Y por primera vez en años, no sentía que estaba cayendo. Sentía que había aterrizado en roca sólida. Pasé la siguiente hora viendo el feed desde Malibu. Los servidores de procesos habían llegado. Vi el destello de los faros en el camino.
los hombres en trajes oscuros llevando las carpetas que terminarían el sueño californiano de Julian. Vi a Julian y Elena de pie en la terraza, rodeados de maletas que probablemente estaban llenas de cosas que yo les había comprado. Se veían pequeños, se veían insignificantes contra el fondo del Pacífico. La concha azul todavía era hermosa, pero ya no era un hogar, era evidencia, era un monumento a un crimen que finalmente estaba siendo procesado. Apagué la computadora y caminé al balcón. La niebla de los Hamptons se había despejado, y las estrellas eran visibles ahora, frías, distantes y permanentes. El viaje a través de los escombros de un corazón destrozado es solitario, marcado por la realización de que las personas que más amamos son a menudo las que menos conocemos. En la estela de una traición tan profunda, es fácil sucumbir a la oscuridad de la desesperación, pero es en esas mismas profundidades donde encontramos el acero dentro de nuestras almas. Tuve que aprender que mi valor nunca estuvo atado a su lealtad y que el legado de mi familia era un escudo, no una carga. La sanación no es la ausencia de la herida, sino la fuerza para llevarla como una insignia de supervivencia, encontrando luz en la resolución silenciosa de reclamar mi propia historia y emerger del trauma no solo restaurada, sino transformada. El sol salió sobre los Hamptons con una claridad que se sentía como un insulto a la complejidad de mi dolor. Me paré en la veranda de la finca Vanderbilt, el viento azotando mi bata de seda alrededor de mis tobillos, viendo la marea retroceder como si estuviera avergonzada de ser vista. En Malibu todavía era profunda noche, una oscuridad llena de las sirenas de los servidores de procesos y los susurros frenéticamente callados de un hombre que finalmente se había dado cuenta de que el suelo debajo de él era hecho de papel. Harrison había enviado el informe final del desalojo hace una hora. Julian y Elena estaban afuera. Estaban parados en la PCH, rodeados del equipaje caro que yo había comprado, sosteniendo a un niño que era la evidencia viva de mi reemplazo. Debería haber sentido una oleada de triunfo, una ráfaga de adrenalina que señalara el comienzo del fin, pero todo lo que sentí fue un silencio hueco y resonante. Estaba parada en el centro de mi imperio, rodeada de los gastos de un siglo de poder, y sin embargo me sentía como una muñeca de porcelana frágil que había sido destrozada y pegada de nuevo por un ciego. Caminé de vuelta a la biblioteca, el aire oliendo a cuero viejo y el aroma persistente del scotch que había consumido la noche anterior. Me senté en el escritorio de mi padre y miré el teléfono. Estaba silencioso ahora. Julian había dejado de llamar. Finalmente había entendido que la mujer que solía contestar sus gritos de ayuda estaba muerta. Ahora estaba lidiando con el mecanismo del fideicomiso Vanderbilt, un frío mecanismo legal que no tenía corazón para romper ni orgullo para herir. Miré las fotos de vigilancia, de nuevo, las que Harrison había enviado del desalojo. Julian se veía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Llevaba un suéter de cachemira que le había regalado para su cumpleaños, su frase iluminada por las duras luces azules de una autopatrulla. Se veía como un extraño. Era una realización aterradora. Había pasado una década de mi vida amando una silueta, un hombre al que había proyectado mis propios sueños hasta que parecía un dios. El ping de un nuevo email rompió el silencio. No era de Harrison, era de una dirección que no reconocía, una cadena de números y letras aleatorias que se sentía como un susurro del submundo digital de la ciudad. La línea de asunto era una sola palabra: plagio. Mi mano se detuvo sobre el mouse, un escalofrío frío recorriendo mi espina. Hice clic. No había texto en el cuerpo del email, solo un enlace a una unidad segura y una contraseña. Tecleé los caracteres con dedos temblorosos, mi aliento cortándose mientras los archivos empezaban a cargar. Era una colección de planos arquitectónicos, viejos y desgastados, datando de hace 15 años. Eran los diseños originales para la Torre Thorne,
el proyecto que había hecho la carrera de Julian y cementado nuestra asociación con la firma de mi padre. Pero el nombre en el bloque de título no era Julian Thorne, era Alistair Finch. Me recosté, la habitación de repente sintiéndose muy pequeña. Alistair Finch era un nombre que había oído solo una vez hace años, en una conversación pasajera en una gala. Julian lo había mencionado como un ex compañero de clase que había luchado con problemas de sustancias y finalmente abandonado la industria. Pero mientras desplazaba por los archivos, vi la verdad expuesta en tinta negra. Cada curva amplia, cada uso innovador de la luz, cada milagro estructural que Julian había reclamado, todo estaba aquí, diseñado por un hombre que había desaparecido del registro. Julian no solo había robado mi dinero, había robado su propia identidad. Era un hombre que había construido una carrera sobre el brillo robado de una sombra, y se había casado conmigo para asegurar que nadie mirara demasiado de cerca los cimientos de su éxito. Mi teléfono sonó, un sonido agudo y molesto en la quietud. Era un número privado. Dudé, luego contesté. «¿Quién es?», pregunté, mi voz sonando quebradiza. «Un fantasma, Victoria», respondió una voz de hombre. Era baja, rouca, el sonido de alguien que había pasado demasiado tiempo en el frío. Un fantasma que Julian Thorne pensó que había enterrado bajo 5 millones de dinero para silencio y un acuerdo de no divulgación que finalmente me di cuenta de que era tan inútil como su alma. «Alistair», susurré, el nombre sintiéndose como una maldición en mi lengua. «He estado observando, Victoria», dijo, y pude oír el tintineo de un vaso al otro lado. Vi las noticias sobre la auditoría Vanderbilt, vi los susurros sobre la casa en Malibu. Pensé que era hora de que el socio silencioso hablara. «Julian no es solo un infiel, Victoria, es un ladrón de ideas, es un parásito que encontró un huésped en el prestigio de tu familia. Yo diseñé la concha, Victoria, no él. Yo diseñé la torre. Él solo cambió las firmas». El suelo pareció inclinarse debajo de mí. Agarré el borde del escritorio de caoba, la madera mordiendo mis palmas. La concha azul, la casa que pensé que era una carta de amor a Elena, en realidad era otra obra maestra robada. Julian Thorne era un hombre hueco, un vacío lleno del genio de otras personas y el dinero de mi familia. Sentí una claridad repentina y aguda. La rabia, la vergüenza que me estaba asfixiando por días, fue repentinamente reemplazada por un enfoque frío y clínico. No era solo una esposa traicionada, era la persona que tenía la evidencia que borraría a Julian Thorne de la historia de la arquitectura. «¿Qué quieres, Alistair?», pregunté, mi voz ganando un acero que no sabía que poseía. «No quiero tu dinero, Victoria», respondió, y le creí. Quiero mi nombre de vuelta. Quiero ver al hombre que me borró, sentir lo que es ser invisible. Tengo los archivos CAD originales, tengo los emails, tengo la prueba de que no ha dibujado una sola línea original en 10 años. Te estoy enviando el resto ahora. Haz con ello lo que quieras». La línea se cortó. Miré la pantalla mientras los archivos seguían llegando. Una avalancha digital de ruina. Me di cuenta entonces de que este era el apoyo frágil que había estado esperando. No era un salvador, era un arma. No solo iba a quitarle su casa y sus cuentas bancarias, iba a quitarle su pasado. Iba a deshacer al hombre hasta que no quedara nada más que la pequeña criatura hambrienta que había entrado en mi lobby hace 15 años. Llamé a Harrison. «Lo tenemos», dije,
mi voz firme y fría. Todo, los planos, el fraude, la prueba de que Julian Thorne es un fantasma. Quiero una conferencia de prensa preparada para mañana. Quiero que la junta de la firma se reúna en el ático. Y Harrison, quiero que encuentres a Alistair Finch. Quiero que esté en Nueva York. Quiero que sea él quien presente la verdad. Victoria, esto es una apuesta masiva, advirtió Harrison, aunque pude oír la emoción en su voz. Esto destruirá la reputación de la firma tanto como la de él. La firma pertenece a los Vanderbilts, Harrison, respondí, levantándome y caminando hacia la gran escalera. La construimos una vez, podemos construirla de nuevo. Pero no podemos construir nada sobre una base de mentiras. Prefiero ver el nombre Thorne y Vanderbilt quemarse hasta los cimientos que dejarlo como un monumento a su robo. Prepara el auto. Vuelvo a la ciudad. El viaje de regreso a Manhattan fue diferente esta vez. Las nubes grises se habían abierto y el skyline de la ciudad se alzaba adelante como un desafío. No era la mujer rota que había huido en la noche. Era una soberana regresando a su reino. Me senté en la parte trasera del auto, mis dedos volando sobre la tablet, coordinando con los equipos de relaciones públicas, los expertos legales y los aliados silenciosos que habían estado esperando que el viento cambiara. Sentí una extraña calma desapegada. Era la curva en U en acción. Había tocado el fondo absoluto del abismo, el cero absoluto de mi existencia, y había encontrado que la única dirección posible era hacia arriba. Mientras cruzábamos el puente hacia Manhattan, vi un cartel publicitario de uno de los próximos proyectos de Julian, un hotel de lujo en Midtown. Su rostro estaba allí, grande y confiado, con un eslogan sobre diseñar el futuro. Lo miré y me reí. Fue un sonido delgado y agudo que sorprendió al conductor. El futuro que había diseñado ya era un fantasma. Para esta hora mañana, ese cartel sería una burla. Llegué al ático al atardecer. El apartamento se sentía diferente, más grande, más frío, pero ya no asfixiante. Caminé por las habitaciones donde me mentía, donde había planeado mi reemplazo, y no sentí nada. Los muebles, el arte, el aroma a sándalo, todo era solo decoración en una obra que había sido cancelada. Fui a la suite principal y miré el closet lleno de sus trajes. Se veían como pieles vacías. Llamé al administrador del edificio. «Empaquen todo», dije, mi voz resonando en el pasillo de mármol. «Cada traje, cada reloj, cada papel que pertenezca a Julian Thorne. Quiero que esté en almacenaje a medianoche y quiero que cambien las lesagras de nuevo». Pasé la tarde en el estudio, la misma habitación donde había descubierto la primera mentira. Harrison llegó a las 9 p.m. con un hombre que parecía no haber visto el sol en una década. Era delgado, su cabello gris prematuro, sus ojos agudos pero cansados. Alistair Finch. Se paró en medio del estudio de mi padre y miró alrededor con una sonrisa amarga. «Lindo lugar, Victoria», dijo, su voz un bajo ronco. «Reconozco las molduras. Los diseñé para una competencia en Zúrich hace 12 años. Julian me dijo que eran demasiado tradicionales. Veo que cambió de opinión cuando tuvo el talonario de cheques de tu padre». No dije nada, solo le entregué un vaso de scotch. Nos sentamos en el silencio de la biblioteca, dos víctimas del mismo depredador, y empezamos a planear la ejecución. Alistair me mostró los archivos, el detalle meticuloso de su robo. Julian había sido cuidadoso, pero había sido perezoso. Había reutilizado módulos, fórmulas estructurales y florituras estéticas que eran únicas de Alistair. Era una huella digital que no podía negarse. «Pensaba que estaba muerto, Victoria», dijo Alistair, mirando su vaso. «Pensaba que el dinero del acuerdo me mantendría callado hasta que el alcohol me terminara».
No se dio cuenta de que verlo construir su imperio sobre mis huesos era lo único que me mantenía sobrio. No construirá nada más, Alistair, lo prometo. Para esta hora mañana, el mundo arquitectónico sabrá exactamente quién es Julian Thorne y sabrán quién eres tú. Trabajamos toda la noche, una alianza frágil forjada en el fuego del trauma compartido. Sentí una extraña sensación de parentesco con este hombre. Ambos habíamos sido usados como combustible para la ambición de Julian. Ambos habíamos sido descartados cuando ya no éramos útiles, pero juntos éramos una fuerza que Julian nunca podría haber anticipado. Había planeado una batalla legal, había planeado un divorcio, incluso había planeado mi enojo, pero no había planeado la verdad. Mientras la primera luz del amanecer empezaba a filtrarse sobre el skyline de Nueva York, me paré en la ventana y vi la ciudad despertar. Sentí una ligereza que no había sentido en años. El dolor todavía estaba allí, un dolor sordo en el fondo de mi mente, pero estaba siendo lentamente reemplazado por un sentido de propósito. No estaba solo sobreviviendo la traición, estaba reclamando mi vida. Miré a Alistair, que estaba dormido en la silla de cuero, agarrando una carpeta de planos como un niño con un animal de peluche. Era mi aliado secreto, mi apoyo frágil, y era el que me ayudaría a dar el golpe final. Caminé a la cocina y preparé café. El ático estaba silencioso, el único sonido el zumbido distante de la ciudad. Pensé en Julian y Elena en Malibu. Harrison me había dicho que estaban en un motel barato cerca del aeropuerto, sus pertenencias en un auto rentado que no podían pagar. Me pregunté si se estaban mirando ahora y viendo la verdad. Sin el dinero, sin el prestigio, sin el brillo robado, ¿qué eran? Eran solo dos personas que habían construido una casa sobre arena. Miré mi reflejo en el granito negro pulido de la isla. Vi a una mujer que reconocía. No la esposa, no la víctima, sino la Vanderbilt. Vi el acero en mis ojos y la firmeza de mi mandíbula. Estaba lista. La reunión de la junta era a las 10 a.m., la conferencia de prensa a las 2 p.m., y Julian Thorne estaba a punto de descubrir que la arquitecta silenciosa finalmente había terminado su obra maestra. Era un diseño para un ajuste de cuentas y iba a ser perfecto. El viaje a través de los escombros de un corazón destrozado es solitario, marcado por la realización de que las personas que más amamos son a menudo las que menos conocemos. En la estela de una traición tan profunda, es fácil sucumbir a la oscuridad de la desesperación. Pero es en esas mismas profundidades donde encontramos el acero dentro de nuestras almas. Tuve que aprender que mi valor nunca estuvo atado a su lealtad y que el legado de mi familia era un escudo, no una carga. La sanación no es la ausencia de la cicatriz, sino la fuerza para llevarla como una insignia de supervivencia, encontrando luz en la resolución silenciosa de reclamar mi propia historia y emerger del trauma no solo restaurada, sino transformada. La autodefensa es la última reclamación de poder. Me paré entre las ruinas y elegí reconstruir no solo una firma, sino un yo que nunca pudiera ser robado de nuevo. El aire en el ático era rancio, una mezcla estancada de cera de piso cara y el fantasma persistente de una vida que nunca había existido realmente. Me paré junto a las ventanas de piso a techo del gran salón, el skyline de Nueva York extendido ante mí como un juez brillante e indiferente. Eran las 10 de la mañana, pero el cielo era un carbón magullado, pesado con la promesa de una tormenta que se negaba a romper. Detrás de mí, la habitación estaba llena con la presencia silenciosa y pesada de la junta directiva de Thorne y Vanderbilt. Hombres y mujeres que había conocido toda mi vida, personas que habían brindado por la salud de mi padre y luego por mi matrimonio, ahora estaban sentados en las sillas tapizadas de terciopelo como buitres esperando la primera señal de podredumbre.
Harrison Sterling estaba junto a las puertas dobles de roble, sus manos cruzadas detrás de su espalda, su expresión tan inflexible como una gárgola. Y en la esquina, medio oculto por las sombras de la entrada de la biblioteca, estaba sentado Alistair Finch. Era el fantasma que había traído de vuelta para atormentar al hombre que pensó que había alcanzado la cima. Escuché el timbre del ascensor, un sonido musical agudo que se sintió como una aguja en mi cerebro. Las puertas se deslizaron y Julian Thorne entró el vestíbulo. No era el hombre que había salido hacia Seattle una semana atrás. El traje azul estaba arrugado, su cabello era un desastre de ondas desordenadas y sus ojos estaban inyectados en sangre, moviéndose por la habitación con la energía frenética de un animal atrapado. Me miró y por un segundo vi al viejo Julian, el que pensaba que podía sonreír para salir de un huracán. Empezó a caminar hacia mí, sus manos extendiéndose, su voz un temblor practicado de desesperación. «Victoria, gracias a Dios. No sé qué te dijo Harrison, pero todo es un malentendido. Me asaltaron en California, las cuentas fueron comprometidas». Se detuvo a mitad de frase mientras sus ojos se ajustaban a la luz y vio a los miembros de la junta. Vio las caras frías y pétreas de las personas que financiaban su existencia. Y luego vio a Alistair. El rostro de Julian no solo palideció, se vació, la piel apretándose sobre sus pómulos hasta que pareció una versión esquelética de sí mismo. El silencio en la habitación se convirtió en una entidad, un peso pesado y asfixiante que le quitó el aire de los pulmones. Me quedé perfectamente quieta, mis manos descansando en el respaldo de la silla de mi padre, sintiendo el inmenso poder de mi propia quietud. No grité, no lloré, no tiré la evidencia en su cara, solo lo miré, viendo a través de las capas de lana a medida y carisma practicado hasta la pequeña criatura hueca debajo. «Siéntate, Julian», dije, mi voz sonando como si viniera de muy lejos, delgada y aguda como una navaja. «Tenemos mucho que discutir sobre el futuro que has estado diseñando». No se movió. Se quedó congelado en el centro del vestíbulo, mirando a Alistair Finch como si estuviera viendo un demonio literal. Alistair se levantó lentamente, los planos originales y desgastados de la Torre Thorne aferrados en su mano. Caminó al centro de la habitación y los extendió sobre la mesa de caoba. «¿Reconoces estos, Julian?», preguntó Alistair, su voz un bajo ronco. «Los encontré en los archivos digitales que olvidaste purgar, o tal vez solo no pensaste que alguna vez estaría lo suficientemente sobrio para recordar dónde estaban las llaves». La fachada de Julian no se agrietó, se desintegró. Se volvió hacia mí, su voz un siseo frenético. «Victoria, es un borracho, es un arquitecto fallido buscando un pago. No puedes creerle». «Creo en los números, Julian», interrumpí, el hielo en mi pecho finalmente empezando a extenderse a mis dedos. «Creo en los 4 millones que sifoneaste de mi fideicomiso para comprar una villa en Malibu para mi asistente. Creo en las transferencias a la clínica donde Elena Vance dio a luz a un hijo que nombraste Leo. Y creo en los archivos CAD que muestran que no has tenido un pensamiento original desde el día que me conociste». La habitación estalló en un murmullo bajo de disgusto. Los miembros de la junta, hombres que valoraban el legado por encima de todo, miraron a Julian como si fuera una mancha en el piso de mármol. Lo vi intentar encontrar un punto de apoyo, una mentira que se pegara, pero el suelo ya se había ido. Se volvió hacia Harrison, sus ojos abiertos con una esperanza aterradora y patética. «Harrison, me conoces desde hace una década. Diles que yo soy el talento. Diles que la firma me necesita».
La firma necesita un arquitecto, señor Thorne, no un plagiarista. La auditoría está completa. Cada proyecto que has reclamado como tuyo en los últimos 5 años está siendo revisado. Las empresas fantasmas de Delaware han sido incautadas. Ya no es empleado de esta firma, ni residente de este edificio. Sus pertenencias están en una unidad de almacenamiento en New Jersey. La llave está con el conserje. Julian retrocedió tambaleándose, su mano atrapando el borde de una mesa consola. Me miró, sus ojos llenándose de una rabia repentina y fea. «Tú hiciste esto», escupió, la máscara finalmente cayendo para revelar el monstruo con el que había estado casada. «No pudiste darme un hijo, así que decidiste destruir el que yo tenía. Eres una fría y estéril Vanderbilt que piensa que puede comprar almas de gente. Piensas que has ganado. Elena me está esperando. Tenemos una vida que ni siquiera puedes imaginar. Tenemos un amor que no viene con etiqueta de precio». Me reí entonces, un sonido hueco y dentado que pareció impactar la habitación en un silencio más profundo. «Elena no te está esperando, Julian», dije, sacando una sola hoja de papel del escritorio. Llamó a Harrison esta mañana, en el momento en que las cuentas fueron congeladas, en el momento en que la concha azul fue cerrada y el detalle de seguridad privada fue retirado, se dio cuenta de que el amor no paga pañales en un motel barato. Se fue Julian. Tomó el auto, las joyas que le compraste con mi dinero y ya está a mitad de camino a la casa de su madre en Ohio. No dejó una nota, solo dejó un mensaje para Harrison. «Dile a Victoria que lo siento. Solo quería una vida. Parece que tu verdadera familia era tan transaccional como tú». El silencio que siguió fue absoluto. Julian parecía como si lo hubieran golpeado. Abrió la boca, pero no salió sonido. Miró los planos en la mesa, luego a la junta, luego a mí. Era un hombre sin pasado, sin presente y con un futuro que era una habitación oscura y vacía. Era un fantasma en su propio ático. Me di cuenta entonces de que la purga estaba completa. Le había quitado el dinero, la carrera, la amante y el genio robado. Lo había deshecho pieza por pieza, hasta que no quedó nada más que la verdad. «Sal de aquí, Julian», dije, las palabras sintiéndose como una bendición. «Antes de que decida llamar al fiscal de distrito sobre los cargos de malversación. Harrison está preparado para presentarlos al mediodía si todavía estás dentro de los límites de la ciudad. Ve a encontrar la sombra de Alistair Finch. Ve a ver si puedes construir una vida sobre la nada que realmente eres». No dijo otra palabra. Se volvió y caminó hacia el ascensor. Sus hombros caídos, sus pasos pesados y rítmicos, el sonido de un hombre caminando hacia su propia ejecución. Las puertas se cerraron detrás de él, y el ático de repente se sintió más ligero, como si un veneno finalmente hubiera sido extraído del aire. Los miembros de la junta se levantaron, ofreciendo sus condolencias huecas y sus promesas de rebranding, pero no los escuché. Solo miré a Alistair Finch, que estaba mirando sus planos con una mirada de profundo y silencioso dolor. «Tienes tu nombre de vuelta, Alistair», dije suavemente. «Se siente más ligero de lo que recordaba, Victoria», respondió, levantándose y entregándome la carpeta. «Pero un nombre es solo una palabra. Él tomó los años, tomó los sueños, no puedes recuperarlos de un banco». Caminé hacia la ventana y vi la lluvia finalmente empezar a caer. Era un aguacero torrencial, lavando el hollín y los secretos de las calles de Nueva York. Pensé en la curva en U. Había tocado el fondo absoluto. Había enfrentado al hombre que destruyó mi fe y lo había desmantelado pieza por pieza. No sentí la ráfaga de victoria que esperaba, solo sentí una paz profunda y agotada. El ajuste de cuentas no era solo sobre la ruina de Julian, era sobre mi propia liberación. Había purgado la mentira de mi vida,
y por primera vez en 10 años podía respirar sin sentir que inhalaba vidrio. Pasé el resto del día en el ático, viendo al personal empacar lo último de sus cosas. Encontré una pequeña caja en el fondo de su closet, fotos nuestras de nuestra luna de miel en Italia. Estábamos parados en un acantilado en Positano, el sol golpeando su rostro, su abrazo alrededor de mí. Se veía tan real. Miré la foto por mucho tiempo, tratando de encontrar la mentira en sus ojos, pero era perfecta. Era una obra maestra de engaño. Tomé la foto y caminé hacia la chimenea. La dejé caer en las brasas y vi cómo el papel se curvaba y ennegrecía, la imagen de nuestra felicidad convirtiéndose en ceniza gris. Era un funeral para un fantasma. Para la tarde, el apartamento estaba vacío de él. El aroma a sándalo se había ido, reemplazado por el olor limpio y agudo de lluvia y ozono. Harrison llamó para confirmar que Julian había sido visto abordando un autobús en Port Authority, dirigiéndose hacia un mundo donde el nombre Thorn no significaba nada. Se había ido. La villa junto al mar era un fantasma legal. El niño era un legado en otro estado. Y yo era Victoria Vanderbilt, sentada en las ruinas de una guerra de 10 años, finalmente dándome cuenta de que el único arquitecto que alguna vez necesité era el que sobrevivió dentro de mí. Caminé hacia el piano de gran Dalabón y toqué una sola nota. Resonó a través de la cavernosa habitación, clara y pura. Era un comienzo. Todavía no estaba restaurada. Las cicatrices eran profundas y el hueco en mi corazón donde debería haber un niño todavía estaba allí. Pero había enfrentado la oscuridad y no había parpadeado. La parte 5 de mi vida había terminado. La purga estaba completa, y mientras las luces de la ciudad empezaban a parpadear a través de la lluvia, sabía que el diseño para mi renacimiento ya estaba siendo dibujado. El viaje a través de los escombros de un corazón destrozado es solitario, marcado por la realización de que las personas que más amamos son a menudo las que menos conocemos. En la estela de una traición tan profunda, es fácil sucumbir a la oscuridad de la desesperación, pero es en esas mismas profundidades donde encontramos el acero dentro de nuestras almas. Tuve que aprender que mi valor nunca estuvo atado a su lealtad y que el legado de mi familia era un escudo, no una carga. La sanación no es la ausencia de la cicatriz, sino la fuerza para llevarla como una insignia de supervivencia, encontrando luz en la resolución silenciosa de reclamar mi propia historia y emerger del trauma no solo restaurada, sino transformada. La verdadera recuperación se trata de reclamar tu narrativa, encontrar alegría y propósito en nuevos comienzos inesperados y darte cuenta de que tu vida está definida por la calidad de las relaciones que eliges cultivar en lugar de las que te abandonaron. Gracias.